Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Muy bien. Vicente Scordamaglia. Siempre es un gusto estar acá con vos, ¿eh? Scordamaglia, vamos a decirlo. Scordamaglia. Te olvidaste la camiseta. Así era mi abuelo. Ese es el significado verdadero de mi apellido. ¿Scordamaglia de dónde? ¿De dónde? ¿Qué parte de Italia? Era la parte de Calabria, el sur de Italia. Así los amorosinos, Scordamaglia. Claro, claro. Y bueno, siempre fue curioso, sobre todo cuando mi padre tenía que explicar el significado de ese apellido. Claro, obviamente que todo el mundo se reía, pero era la forma en que inscribían en aquella época o por los santos o por determinadas características de los personajes. Es decir, no había un registro civil que armara y pusiera los nombres característicos. Ustedes ven el tono de nuestros rostros, que es un tono medio verdoso aceituna, que tiene mucho de árabe. Tiene mucho de la injerencia que hubo en esa zona de Italia, ¿no? Sí. No solo el color, sino el perfil de la nariz. Exactamente. El perfil de la nariz es característico ahí en toda esa zona, que sí estuvieron los árabes. Sí, nos ponemos unos turbantes y chao. Sí, si nos dan acceso al petróleo o algún pocito, no habría ningún problema. Digo, pero esa es la influencia que dejó, la impronta que dejó el paso de los árabes por esas zonas de Italia. Vicente, el mundo de la política no te es desconocido. Para nada. Para nada. He sido un militante desde muy joven. No sé si querés que haga un breve... Una breve... 22 minutos. Bueno, una breve síntesis. Evidentemente soy parte de una generación que... realmente se puso objetivos extraordinariamente grandes. No andábamos con chiquitas, digamos. Cuando hablábamos de liberación no estábamos hablando de liberarnos de algún déspota. No, estábamos hablando de la liberación del mundo. Argentina, Latinoamérica y el mundo. Y bueno, soy parte... Venían los reflejos de la primavera francesa... Claro. Venían esos reflejos. Exactamente. El año 68. Exactamente. Entonces, que dicho sea de paso, se cumplió hace poquito el aniversario. Pero evidentemente toda esa, digamos, camada, toda esa evolución generacional que se incorpora, que prácticamente es un fenómeno mundial, ha desarrollado o ha conseguido grandes cosas, pero a su vez ha cometido grandes errores. Yo siempre digo que en esa época mi generación fue de alguna manera la que creó un círculo de violencia determinado. Vamos a ponerlo en esos términos. Es decir, empezó de menor a mayor y terminó en grupos realmente armados, con enfrentamientos armados en muchas partes del mundo. Ahí estaba la influencia de Cuba, evidentemente, y todo ese tipo de cosas. La noche oscura de la República Argentina, donde no hubo una guerra, una guerra civil. Si se quiere, podría arrimarse. Se arrima ahí. Sí, caracterizarla de alguna manera. Esa juventud, mucha de esa juventud que fue entregada, de esa juventud que fue aplastada por botas, por noches oscuras, de la que no queremos volver. No, por supuesto. No queremos volver de ninguna manera. Ni para nuestros hijos, ni para nuestros nietos. No, por supuesto. Hay un recorrido en donde yo recuerdo un documento muy importante que saca Perón en aquella época, cuando nosotros éramos muy jóvenes, que plantea
fue famoso porque fueron los 36 puntos para la reorganización del movimiento nacional y social. Entonces planteaba, en su encabezado decía, no hay nada en el horizonte directivo. Entonces, eso era una realidad. Y las juventudes, las nuevas generaciones, era el emergente de toda una trayectoria del movimiento nacional entre Perón y los trabajadores argentinos. En ese momento se incorporan las grandes juventudes, eso es donde se hace una gran alianza entre los sectores trabajadores y los sectores jóvenes que accedían de alguna manera a la universidad. De nuevo, una unión histórica entre esos dos sectores. Vos sabés que viendo eso, estoy viendo un espejo. Sí. Estoy viendo que algo de eso está sucediendo o va a suceder. Hay una necesidad de que se vuelva a plantear, quizás con todos los arreglos que tenga que darse, pero creo que se vuelve a plantear esto. Sí. No hay un futuro que se vea. Porque no hay una conducción política que conduzca la crisis. Las grandes crisis pueden ser positivas y pueden ser sumamente beneficiosas para los grandes cambios, las grandes reformas de los países, de los pueblos, siempre y cuando haya alguien que conduzca esa crisis y la lleve a un destino común. Caso contrario, la crisis sola asume su propia lógica y entonces se sabe dónde se empieza pero no se sabe dónde termina. Es decir, la contención la pone el líder, el conductor, quien es capaz de capitalizar toda esa bronca, toda esa crisis, toda esa tensión acumulada en las distintas generaciones. Pero permitime que vuelva para cerrar esta parte de lo que fue, digamos, el círculo de violencia que se generó en nuestro país. Nuestra generación, por lo menos en el caso mío, sentimos la responsabilidad de haber iniciado ese círculo y somos los únicos capaces de cerrarlo. En tanto, tengamos la grandeza de sentarnos a construir un presente y un futuro mejor. Entonces, yo evidentemente no lo puedo esconder, soy de la generación ya a esta altura casi mayor, de los mayores. Entonces siempre hago lo planteo en estos términos cuando hablo con los jóvenes. Los jóvenes son portadores de lo nuevo. Son los que vienen, traen lo nuevo, las nuevas tendencias, las nuevas expectativas, la nueva energía. La generación intermedia es la bisagra. Perón la llamaba la generación de emergencia. Eran los tipos que entendían la situación, los que estaban en mejores condiciones de ocupar los espacios institucionales, pero no nos podemos olvidar de la generación mayor. ¿Sabes por qué? Los consejeros. Porque la generación mayor es la portadora de la historia. Entonces, tenemos la responsabilidad de tender los puentes para lograr los grandes consensos. No podemos volver al pasado, abrir las grietas y volver a enfrentarnos entre argentinos, porque convengamos que nos hemos enfrentado, sin haber tenido una guerra, por supuesto, con los argentinos, argentinos contra argentinos. Hace unos cuantos años que nos estamos enfrentando sin saber por qué, y se enfrentan las familias en los almuerzos, en en el café, en el té. Digo, volvamos a hacer esa gran familia argentina. Exacto. Volvamos a hacer esa gran familia argentina. ¿Tenés un blog? Tengo un blog donde escribí estas cosas. De muchas otras me tomo el atrevimiento de escribir muchas cosas, investigo mucho.
¿Cómo se llama Y el estamos, blog? no, el blog tiene mi nombre, Vicente Scordamaglia, entrás libremente y lees todos los... Y además es bueno que la crítica la asumo, la absorbo, la ratifico y corrijo. Las críticas se enseñan si se saben tomar. Totalmente, totalmente. Siempre digo que cuando tenía 18 años alguien me criticaba y me agarraba trompada. Hoy alguien me critica y le doy las gracias, Claro, porque claro. me está ayudando a ser mejor, me está ayudando a corregir. Estamos en un momento crítico, diría yo, de la República Argentina. Crítico en el sentido de que tenemos un gobierno arriba y un pueblo abajo. Sí. Donde pareciera ser que el soberano, como allá en el 1700 francés, el soberano no mira hacia abajo, mira solamente a su alrededor y come lo que están a su alrededor. Sí. Hay una gran falencia y una gran pobreza porque hay que cruzar no solamente el conurbano, acerquémonos a ciertos y determinados lugares donde duerme la gente en la calle y realmente porque no tiene dónde vivir y cómo sobrevivir. Sí. Digo, muchos me dicen, no, esto se da en todo el mundo, pero estamos en la República Argentina, vivimos aquí. Sí. Entonces, no queremos eso más. Sí. Hay una desigualdad muy clara. ¿Cómo se soluciona? Sin ¿O cómo se duda. puede acercar uno a solucionar eso? Sin duda. Argentina es un país injusto, como tantos otros en el mundo. No podemos obviar la crisis internacional, porque la lucha por el presente y el futuro son los mercados. Y en esa lucha por los mercados y por los recursos fundamentales para seguir construyendo una sociedad... Hago un punto acá. Sí. El mercado, los mercados, que no es el mercado, primero que el mercado para comprar alimentos, hay muchos que no lo pueden alcanzar. Y el otro mercado es imposible que lo alcancen. Claro. Bueno, ahora, convengamos que todo eso repercute fuertemente sobre la Argentina. Entonces, todos los países emergentes o todos los países que venimos con un cierto atraso de instrumentación para incorporarnos a la modernidad o al mundo globalizado, nos vamos a dar cuenta que tenemos que hacer una cantidad de reformas. Muchísimas, porque si no, no tenemos forma. No hay comparación para poder producir claro, no podemos, y para poder entrar en el mundo. No podemos competir, no tenemos forma. Elementos. Claro, no tenemos forma de competir, no tenemos forma. Queremos entrar a un mercado en donde en ese mercado se están jugando cosas que van a ser beneficiosas dentro de 50 años y nosotros al revés. Queremos corregir deficiencias de 50 años atrás, entonces tenemos una brecha de 100 años. Entonces, lo que no se puede hacer es, yo lo digo esto con algún pesar, ¿no? Porque lo que no pueden hacer los gobiernos o la dirigencia política es empezar al revés. Y desgraciadamente en esta última experiencia otra vez empezamos al revés. Quizás ya estaba programado para que se empezara al revés. Puede ser, lo cual sería mucho más grave. Es grave. Pero necesitamos formar una dirigencia con grandeza que entienda que el verdadero cambio empieza por resolver primero las necesidades, después las expectativas y finalmente los sueños de los argentinos. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno con un grupo de personas que no provienen de la política, sino que provienen del mundo empresarial? No tienen quizás la empatía o la sensibilidad. Yo no quiero ni herir a nadie con lo que digo ni nada, simplemente hacer una descripción. Esta es la realidad. Hacer una descripción. Entonces, la Argentina no es una empresa y adentro de la empresa de la Argentina hay gente, no hay números. Ni números, ni paquetes, ni nada. Gente de carne y hueso que vive todos los días
y sufre todos los días las políticas que sus gobernantes no se han decidido a resolver. Entonces, ¿qué dicen? No, primero hay que ir a hacer una gran concentración de riqueza en determinadas empresas, y esas empresas son las que van a derramar y van a distribuir, y va a haber una distribución no solo de trabajo, sino de los ingresos y demás. Está todo dado vuelta. Está todo dado vuelta, porque esa película la Argentina la vio varias veces. Entonces, ¿por qué creerle? Nosotros la vimos. Nosotros como generación la vimos. Entonces, ¿por qué creer que eso va a suceder esta vez? Cuando después de 2 años y medio de gobierno, lo único que están confirmando es que están gobernando para esos sectores, y los sectores trabajadores y las clases medias, que cada día se empobrecen más, que ojo, fueron los que empujaron a este gobierno porque se hablaba de un desarrollismo. El desarrollismo es otra cosa, no es esto. Exacto. No es ir a pedirle plata al fondo para paliar nuestro déficit fiscal. Esto es más o menos lo que estamos pidiendo en este momento. ¿Cómo ves a estas nuevas generaciones, políticamente hablando? ¿Te referís a los jóvenes? Sí. Yo creo que los jóvenes han entendido que esto se cambia con participación. Se cambia con participación en todos los sectores y asumiendo todos los roles posibles. Bueno, eso es lo que están pidiendo ellos. Sí. Eso es lo que están pidiendo ellos. Sí. Ahora, necesitan esos nuevos cuadros políticos, necesitan reconocer a los consejeros. Necesitan, hay que volver a que aquellos que peinamos canas, aquellos que están en la política, aquellos que han pasado por ciertos y determinados momentos de la República Argentina, políticamente hablando, y que tienen un conocimiento de la administración pública, se respalden también en ellos. Sí, por supuesto, no hay duda. Acá lo que hay que terminar es con la política de la confrontación, porque sí. A alguien beneficia eso. Evidentemente que beneficia a las grandes minorías, que son las que de alguna manera dirigiendo esta historia, porque cuando la gente se une, cuando el pueblo se une, cuando los sectores se unifican y se incorporan en un proyecto nacional, los países avanzan, no tienen posibilidad de no avanzar. Sí. Entonces, yo siempre digo de siempre que alguien te empuja del norte, del sur, del este, del oeste, ¿no? No, bueno, pero lo enfrentás de otra manera, porque lo enfrentás ya con un cuerpo atlético. Exacto, y con un consenso de todos los sectores. Yo siempre recuerdo que nuestra generación manejaba, antes de la vuelta de Perón, decíamos que Perón había tenido la habilidad de incorporar en un gran proyecto nacional a lo que se denominaba en ese momento como los factores de poder. El empresariado, la iglesia, las Fuerzas Armadas, los partidos políticos. Entonces, hoy en día podés incorporar, digamos, los medios de comunicación o los sistemas de comunicación, como mejor se pueda encuadrar dentro de eso, y generar un gran consenso sobre las cosas estratégicas de la nación. ¿Por qué? Porque hay una ley que dice que todo lo que vos dejás afuera conspira contra el poder constituido. Entonces hay que tratar de ser generosos, estar a la altura de los acontecimientos y lograr el mejor y el más amplio consenso entre la dirigencia más capaz, la dirigencia que esté a la altura de los acontecimientos y que pueda con eso ser creíble por el conjunto de la sociedad. El conjunto de la sociedad es la base que va a sostener ese proyecto. Y hoy hay un abismo entre esa base y la dirigencia política. Sigue habiendo desconfianza. Y esto no es bueno.
Vos sabés que muchas veces la desconfianza se crean precisamente por estos lugares. Los medios de comunicación hoy son una máquina de decir, si yo gobierno, tengo el poder, trato de que todo lo que está enfrente mío sea feo y malo. Bueno, es lo que hizo este gobierno. Los primeros meses logró un gran consenso, convocó a todo el mundo y después siguió gobernando solo. Entonces, en ese aspecto hay soberbia. Y hay soberbia como lo hubo en el gobierno anterior. Entonces, hay que buscar la forma de que no será hora, me pregunto, ¿no? Con vos, ¿no será hora de que la política empiece a buscar el sentido común como eje central? Porque del sentido común lo que va a salir es el bien común. El sentido común yo lo entiendo como el sentido común la gente. La gente tiene un sentido común. No puedo comer. Por ejemplo. No puedo vestirme. No puedo educarme. No puedo tener calor cuando hace frío porque la energía no me ayuda, porque mi bolsillo no me ayuda. Me quitan un montón de cosas que yo tenía. Sí, sí. Entonces, ese sentido común hay que ver. Sí. Yo creo que ese es el espejo con que tendría que mirarse hoy un posible candidato, aunque no hay candidatos, pero eso lo hablaremos en otro momento. Sí, sí, por supuesto. Creo que pasa por ahí. Sí, y lo que hay que ver con eso es que, digamos, tiene que tener una gran sensibilidad humana, porque cuando el trabajador, el hombre que casi está en la frontera entre caerse como indigente o ser un trabajador precario, esa realidad es el verdadero enemigo. Esa realidad es el verdadero opositor al cual todos los partidos políticos, y con esta grandeza que yo reclamo, poder darle una respuesta a esa gente. Porque o te derrota el enemigo o te derrota la realidad. Y cuando la realidad es muy fuerte, muy pesada, ¿qué le podés reclamar a esa gente? ¿Qué te puede dar si no tiene ya nada? No puede aportar nada. Entonces hay que generar una esperanza. Una esperanza. Planes que resuelvan en este orden. Y insisto con este orden porque es fundamental. Primero la necesidad, después la expectativa y finalmente los sueños de los hombres. En ese orden de prioridades sacamos a la Argentina adelante. Se ha pasado 23 minutos, aunque parezca mentira. Es impresionante cómo corre la hora y mete miedo de tan rápido que va. Exacto, el tiempo. Pero vamos a tener otra charla, porque se vienen momentos de poder analizar un poco así, a solas, lo que nos depara el futuro. Correcto, con mucho gusto, Alberto, y muchas gracias. Gracias por tu invitación. Gracias por tu tiempo. Nosotros nos vemos la semana que viene, aquí, a solas. Conocé los planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares de Andar, la obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-725836, www.sssalud.gov.ar, RNOS 122-104, RNEMP 1252. Vos preparás más de 700 platos por noche, pero elaborás cada uno como si fuera el único. Vos tratás con cientos de personas al día, pero saludás a cada una como a un amigo. Vos servís infinidades de cafés cortados y nunca te olvidás del vasito con soda. Un sindicato como la UTGRA tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos.
Educación gratis y a tu alcance. UTIRA, unidos por el bien común. Calidez. Elegancia. Atención al detalle y servicio personalizado. Lo invitamos a disfrutar de este microclima que logramos construir en el corazón de Buenos Aires. Hotel Supara. Los esperamos. ISF, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800 345 4373.